Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Karuma Oyembueva Ereta. Hoy vamos a empezar con un tema muy interesante que son las sales. Pues donde hemos visto estos compuestos inorgánicos. Para empezar, podemos iniciar esta clase hablando de que nuestro cuerpo está compuesto por diferentes sustancias, ¿no es cierto? Elementos. Y uno de ellos también son las sales minerales de nuestro organismo. Así es, en nuestro organismo tenemos sales también. Tenemos elementos como habíamos mencionado, el calcio, tenemos también el hierro, tenemos cobre, vanadio y algunos dirán tantos elementos que tenemos metales, incluso podemos ir y lo vendemos el cobre, por decir, no, tampoco es así. Pero sí podemos, a través de nuestra alimentación, tener la cantidad necesaria que requiere nuestro organismo y para que funcione correctamente. En sí, cada célula de nuestro organismo requiere diferentes tipos de minerales, de vitaminas y de elementos, ¿no? Entonces, vamos partiendo de ahí, de la necesidad de nuestro organismo. Pues un consumo de sal adecuado de nuestro cuerpo es necesario para que funcione, por ejemplo, nuestro sistema digestivo. Sí, en nuestro sistema digestivo, más propiamente en nuestro estómago, tenemos ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico que hace que se degraden y se descompongan las sustancias que ingresan como alimentos a nuestro organismo. Así es, ese ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago necesita de alguna manera este cloro que provee la sal común que conocemos todos para colocar en nuestras comidas. Así como les indico, es necesario consumir la sal en su proporción adecuada. Tampoco es necesario exagerar, por ejemplo, en el caso de que exageráramos, podríamos hacerle daño a nuestros riñones, ¿no es cierto? Porque la sal también en algún grado deshidrata nuestro organismo. Es así que también se lo utiliza en los alimentos para preservar que estos sigan, ¿no? durando durante un buen tiempo, valga la redundancia. Por ejemplo, el charque, que muchos en el campo habrán visto, en el mercado incluso para vender. Sabemos que la sal, al deshidratar estos alimentos, también hace que estos duren un poco más. Generalmente en el campo podemos ver. También hemos visto en el campo mismo también el consumo de sal en piedras, ¿no es cierto? Por los animalitos, ¿no? Por el ganado. Sí, ellos también necesitan ese tipo de sal. No es de extrañar que siempre van a estar dándole estas piedras de sal para que ellos vayan lamiendo, porque también su sistema digestivo de ellos necesita, ¿no es cierto?, de esos nutrientes. Ahora también podemos mencionar nuestras reservas de sales aquí en el Salar de Uyuni, el Salar de Coipasa, que son grandes reservas energéticas para nuestro país, ¿no es cierto? Por ejemplo, el litio también tiene mucho que ver, ¿no?, con la fabricación de baterías y otro tipo de, de usos que se le puede dar, ¿no?, a estos elementos. Ahora también podemos mencionar de que las sales, si bien también encontramos en medicamentos, ¿sí? Se puede encontrar, por ejemplo, en este tipo de medicamentos, que igual para el sistema digestivo, podemos encontrar sales de carbonato, tenemos de magnesio y también de sodio, ¿no es cierto? Es necesario mencionar todo esto porque al fin y al cabo vamos a necesitar tener conocimiento de esto para saber cómo funciona, ¿no? Entonces podemos decir en resumen general, las sales en apariencia son cristalinas, están en estado sólido generalmente, y pues solas así no pueden conducir electricidad, pero sí si están disueltas en un medio, por ejemplo en el líquido, ¿no?, en agua más propiamente. ¿Ya? Entonces las sales son compuestos que resultan de la sustitución total o parcial de los hidrógenos de un ácido, ya sea por metal o por otro tipo de compuesto. Tenemos dos grandes tipos que son las oxisales y las haloideas. En esta clasificación también tenemos las sales neutras, básicas, ácidas y mixtas. ¿Ya? Empezamos con la más simple, las sales aloideas. Pues aquí es muy importante que recordemos lo que habíamos avanzado en el tema de ácidos. Si bien avanzamos el tema de ácidos, hemos hablado
ácidos hidrácidos, ¿no es cierto? Los ácidos hidrácidos, ese ácido clorhídrico, por ejemplo, que yo les mencionaba, tiene que ver aquí, porque ese ácido clorhídrico es, en sí era simplemente cloro e hidrógeno, ¿no es cierto? Pues en este caso ya utilizamos radicales, utilizamos a este ácido clorhídrico, pero solo como radical, es decir, solamente utilizamos al cloro, ¿ya? Vamos a empezar por cómo es que se nombran o cómo es que se escriben estas sales aloideas. Primero necesitamos un metal, ¿ya? Y luego necesitamos un radical, vamos a hacerlo de otro colorcito para que se vea mejor, un radical halogénico. Como les había mencionado, es necesario y fundamental que sepamos el tema de ácidos, ¿ya? En cuanto al metal, vamos a mencionar el que ya habíamos hablado, el sodio, ¿ya? Que su símbolo es Na, y es necesario acordarnos de que siempre el símbolo debe empezarse con la letra mayúscula y la letra a continuación es minúscula, ¿ya? El radical halogénico en este caso vamos a utilizar solo el cloro. Como les dije, solamente necesitamos el cloro, ¿ya? Como sabemos, cloro tenía, como era un ácido hidrácido, tenía su carga negativa, ¿no es cierto? En este caso, el metal tiene su carga positiva, ¿ya? Uno más. En este caso son múltiplos, se simplifican y queda totalmente equilibrado. Es necesario acordarnos de que para formar compuestos tenemos que tener en cuenta las cargas con números de oxidación, que sí o sí tienen que estar en equilibrio. El número de átomos debe ser igual en ambos lados. Así que, en todo el compuesto en sí debe estar equilibrado, ¿ya? Las cargas positivas y las cargas negativas. Otro ejemplo, bueno, para nombrar este ya tenemos el nombre, nosotros ya lo conocemos, es el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Ya en este caso ya no se dice, cuando estaba como ácido era ácido clorhídrico, pues en este caso ya no se dice ácido hídrico, sino que se sustituye por el sufijo uro, ¿ya? Por uro, cloruro de sodio. También podemos formar otro ejemplo. Colocamos ejemplos y vamos anotando. Como un radical halogénico podemos seguir ocupando el cloro. A ver. Y acá ya podemos utilizar otro metal, por ejemplo, el magnesio. El magnesio trabaja con más 2. Generalmente escribimos 2 más. Y el cloro con 1 menos, ¿cierto? Intercambiamos en X, como dicen, 2 viene aquí y 1 viene aquí. Entonces esto queda igualado en carga, ¿cierto? 2 por 1 es 2 positivo y 2 por 1 es 2 negativo. Entonces está bien nuestra formación. Aquí sería lo mismo que arriba, cloruro de, en este caso el metal sería magnesio, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos formado nuestro cloruro de magnesio. También podemos utilizar el flúor, ¿no es cierto? El flúor tiene igual su carga negativa y podemos nombrar otro metal, cualquiera puede ser el potasio. 1 más, ¿no es cierto? Y este 1 menos. Igual lo mismo, se simplifica y quedarían solamente sus cargas, sería en equilibrio, ¿no es cierto? Fluoruro, en este caso, ya no se escribe fluorhídrico, fluoruro de potasio. Y con eso tendríamos listo nuestro nombre de nuestra sala, ¿ya? Entonces, con estos ejemplos ya podemos mencionar ya nuestros ejercicios prácticos. Y vamos a pasar a las sales oxisales. Nuestro siguiente objetivo son las sales oxisales. Bueno, en este caso lo mismo, solamente que van a estar compuestos ya por otro tipo de elemento. Un elemento más a aumentar aquí que es el oxígeno. Por eso su nombre es sales oxisales, ¿ya? Las sales oxisales, como dice aquí su nombre, bien claro, lo estamos recalcando. Las sales oxisales tienen oxígeno en su composición. Y aquí hay que tener en cuenta
que la nomenclatura también va a variar, ¿no es cierto? En el caso de los ácidos, hace rato hemos visto, en vez de hídrico hemos puesto uro, en vez de hipo-oso vamos a colocar hipo-ito. En el caso de oso, que es la menor valencia, vamos a colocar ito. En el caso de ico vamos a colocar ato. En el caso de per-ico vamos a colocar per-ato. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo que hemos hablado del carbonato de calcio, ¿ya? Lo mismo aquí, necesitamos un metal, en este tipo más simple, ¿no? Estamos utilizando un metal y un radical halogénico. Bueno, en este caso ya no sería radical halogénico, sería un radical, pero en este caso con oxígeno, ¿no? Metal, podemos nombrar, a ver, hemos dicho el calcio, ¿ya? Y en este caso vamos a utilizar el carbonato. Tenemos carbonato, ¿ya? En cuanto al carbonato, podemos decir, ¿de dónde sacamos este carbonato? Tenemos que tener conocimiento de ácidos, por eso. Sabemos que el ácido carbónico, porque de ahí viene el carbonato, de un ácido carbónico, ¿ya? Primero eso tenemos que tener en cuenta. Decía que carbónico trabaja con 6, ¿no es cierto? Al ser una valencia par, aquí tiene 2 en el hidrógeno. 6 por 1 es 6, más 2 son 8, la mitad son 4. Entonces quiere decir que nuestro radical va a estar compuesto por esta parte, nada más que por esta parte. Y eso vamos a copiar. Y por esta parte de acá. El hidrógeno se va y quedan 2 cargas negativas en este costado, ¿ya? Al tener este conocimiento, nosotros nos facilitamos y ya tenemos ahí nuestro carbonato radical. Entonces, decimos, calcio como metal funciona, ¿no es cierto?, con más 2, otros dicen 2 más, ¿ya? Y tenemos 2 cargas negativas a este lado, entonces se simplifica con 2 cargas positivas y eso queda en esta fórmula. Esta sería la fórmula directa, ¿no es cierto? Ahí tenemos nuestro carbonato de calcio. En nomenclatura tradicional, le decimos carbonato. Carbonato de calcio. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo no vamos a definir en cada nomenclatura, ¿ya? Pero vamos a ir nombrando la mayor cantidad de compuestos. Por ejemplo, otro que conocemos, a ver, puede ser el sulfato, bueno, el sulfato cúprico. A ver, sulfato cúprico. Tenemos el nombre, por decir, porque en el práctico puede venir así, el compuesto, y nosotros tenemos que nombrar. Pero también podemos hacer la inversa y decir el nombre primero y luego formar, ¿no es cierto?, la fórmula. Entonces vamos haciendo de atrás para adelante o de adelante para atrás, igual para que podamos tener mayor facilidad. ¿Qué dijimos? Sulfato cúprico. Esto es una sal. A ver, vamos a ver. Si vemos el nombre, lo primero que tenemos que acordarnos que sulfato es nuestro radical. Entonces vamos formando nuestro radical, sulfato. Eso es lo que nos dice, ¿ya? ¿Y de dónde venía el sulfato? Nos acordamos otra vez de los ácidos. Decíamos, ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Porque ato se sustituyó por el ico. Entonces venía de un ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Entonces, al saber eso, nosotros sabemos que el azufre, ¿qué valencias tiene? Y esto nunca nos vamos a cansar de repetir. Menos 2, más 2, más 4 y más 6. Con 2 todavía no estamos trabajando, con 2 es hipo-oso, perdón. Hipo-oso. Entonces con esta no va a ser, con esta oso y con esta hipo. Y decimos mínima, menor y máxima. Va a trabajar, al decir ico, va a trabajar con 6, ¿no es cierto? Entonces tenemos 6. Al ser valencia par, aquí colocamos su índice 2. 6 por 1, 6, más 2 son 8, la mitad son 4. ¿Quién es nuestro radical? Este pedacito de acá.
Entonces, ese pedacito lo subimos, estas dos cargas se vienen acá, esas serían nuestras cargas negativas y buscamos nuestro cobre. Cobre. Sabemos que va a ir cobre aquí porque ya vemos ahí la terminación o el empiezo de la palabra es cupri, que es cobre, ¿ya? Entonces sabemos que cobre tiene dos valencias, ¿no es cierto? Revisamos y siempre tenemos que tener en cuenta nuestra tablita. Más 1 y más 2, revisen en su tablita si no se acuerdan, oso y co, ¿ya? Sabemos que esta es la menor y esta es la mayor. Al decirnos ico, ¿qué nos dice? Nos dice la mayor. Entonces tenemos más 2 aquí, o 2 más, como quieran decir, ¿ya? Al tener 2 positivos y 2 negativos, pues simplemente nuestras cargas están iguales, pero aquí se puede simplificar, así que nuestro compuesto queda así. Ahí tenemos nuestro sulfato cúprico. Y nos da tiempo para hacer un ejemplo más. Es muy importante que nos acordemos los números de oxidación y los símbolos de nuestros elementos. A ver, podemos empezar por otro tipo de sal. A ver, ¿qué nos parece el hipoclorito de sodio? El hipoclorito de sodio lo habremos escuchado bastante en esta pandemia, ¿no es cierto? El hipoclorito de sodio no es más que la lavandina, queridos estudiantes. Es la lavandina. El hipoclorito de sodio sirve para la desinfección. Más que todo, bueno, se ha utilizado de diferentes maneras, pero es para superficies. O sea, para sus cosas, ¿no es cierto? Con mesas, mesones, sillas, barandas, lugares donde uno se puede agarrar, desinfecta, ¿sí? Hay que saber preparar, también todo tiene su grado, entonces no siempre va a ser la cantidad. Mientras más harto hipoclorito, más desinfección, no es así, ¿no? Cada cosa tiene su concentración. Entonces, para 1 litro, generalmente para desinfectar lugares, por ejemplo, que tengan metales, es 1%. Al 1% se debe preparar. ¿Ya? En cuanto al hipoclorito de sodio, tanto que hemos escuchado. A ver, empezamos por este lado, ¿no es cierto? Hipoclorito. Y nos acordamos, ¿de dónde venía el hipoclorito? Venía pues del ácido. ¿No ves? Lo vamos a poner un poquito más al centro, pero no tiene absolutamente que ver todavía con esto. ¿Ya? Del ácido. ¿De qué ácido venía? Ácido hipocloroso, claro, porque este hipo no se sustituyó, pero el hito se sustituyó hipooso, ¿no es cierto? Ácido hipocloroso. Y sabemos que el cloro trabaja con las valencias menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Con menos 1 no estamos trabajando, con más 1 sería la mínima valencia, y esa sería la valencia hipooso. Con más 3 sería la menor, que sería la terminación oso, ico, y finalmente per-ico, ¿no es cierto? Ninguna de estas estamos ocupando más que esta. Entonces ya sabemos que por ácido sabemos que esto va a llevar 1 más o más 1, ¿ya? Si decimos que esto vale 1, es impar, entonces aquí lleva impar, 1 por 1 es 1, más 1 son 2, la mitad es 1. Entonces solo esta parte y solo esta parte vamos a utilizar. Sabemos que aquí había un 1, entonces ese 1 sigue permaneciendo aquí como un radical, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro hipoclorito. Ese hipoclorito nos va a ayudar a armar nuestra sal. Sodio. Sodio ya sabemos que se simboliza por el símbolo Na, ¿no es cierto? Sodio tiene valencia más 1 más, ¿no es cierto? Este 1 negativo, entonces ambos se simplifican y ahí quedaría nuestro hipoclorito de sodio. Ese sería el último ejemplo. Ya con esto, chicos, tenemos que ir armando lo que es nuestro práctico. Yo les voy a dar las páginas y enseguida les paso nuestro práctico. Voy a ir copiándolo en la pizarra, si no, y vamos a ver algunos de los compuestos y algunos ejemplos para la siguiente clase. Y eso me lo presentan ya la siguiente clase. Voy a tomar en cuenta, siempre y cuando ustedes traigan su tareita, la responsabilidad que tengan al momento de presentarme, o sea, lo que presentan puntual. Y también voy a ver cómo están utilizando sus, bueno, por ejemplo, para nuestro avance,
sus apuntes, que es muy necesario. Hemos hablado de algunos ejemplos en la vida diaria, hemos hablado también de algunos ejemplos a nivel de nuestra alimentación, ¿no? Así que es muy importante que pongan dibujos y recuerden la regla general: respetos guardan respetos y cuídense. Nos vemos hasta pronto.